Entrevista con Ezequiel Atahualpa Gamonal. Pregunto, señor Atahualpa, ¿qué recuerdos tiene de su familia? Me gustaría conocer cómo fue su familia, cuántos hermanos tuvo, cuál era la profesión de su padre, cosas de este tipo. Bueno, y mi madre se llama Ibralia Gamonal Chacón, y mi padre Mariano Atahualpa Orquizo, los cuales son mis padres, y yo como hijo juntamente con ellos estaba, y desde el momento que nací tuve la edad ya de 2 años. Desde entonces tengo entendido de conocer a Dios. Sabía que Dios existía, y Dios vivía, Dios vivo, que vivía en el cielo. Eso era mi vida desde esa edad, de la edad de 2 años en adelante. Luego de muchos años después, cuando ya tuve la edad de 12 años, me sucede un misterio, que yo estaba durmiendo en mi casa y mi mamá estaba más allá en el mismo cuarto, pero como la casa era grande, al frente mío. Luego sucede en que más o menos a la 1 de la mañana, cuando abrí los ojos, la casa estaba llenecito de luz blanca. Entonces yo en mi pensamiento decía, pero ¿de dónde alumbra la luz? ¿Dónde? ¿Quién ha prendido? Entonces, para darme cuenta, yo levanto la vista y luego la vista al techo, y vi en el techo una estrella, tamaño de la estrella de la mañana. Y esa estrella me había estado alumbrando. Entonces, en lo que estoy mirando, me quedé dormido. Luego, al despertar a las 6 de la mañana, y tal estrella ya no había en el techo. No era que pasó este misterio, y después en adelante, de cada de un mes, me alumbraba siempre. Eso fue como, muchas veces como un año, mes en mes me alumbraba, pero yo no hablaba a nadie, no le avisaba a mi madre ni a mi padre, a nadie le avisaba, solo yo lo tenía en mi corazón. Bien, desde entonces, ya sí, pasando los años, más o menos tendría 14 años, a los 14 años de edad, yo iba a la chacra a trabajar. Entonces en el camino, cuando estoy caminando de la retaguardia, me llama diciendo, joven Ezequiel. Volteo, entonces era un anciano, ya de edad más o menos de 40 años. Entonces me hace señal, guárdame un momentito. Entonces guardé, le esperé, luego le saludé, buenos días señor, buenos días hijo, me contesta. Entonces yo le pregunto, señor, ¿en qué se puede atender? ¿O en qué se puede servir? Usted tiene la palabra. Entonces me dice, joven Ezequiel, ¿deseas hacerte una pregunta? Me dice. La pregunta se refiere sobre los santos, y no sabes quién haya inventado de hacer los santos. Entonces, como yo sabía muy bien de la historia de los incas, que en tiempo de los incas habían traído los españoles un santo, luego una Biblia, cuando por medio de los emperadores romanos era, ¿no? Y Francisco Pizarro, Almagro y Diego, entonces ellos le habían entregado ese santo y una Biblia. Entonces el Inca Atahualpa no había recibido.
sino que lo votó el santo, eso no es Dios Hijo, y la Biblia también no lo escribió. Entonces yo lo recordaba, ¿no? Entonces yo le dije solamente en tiempos de los incas sucede esto, que los emperadores han traído la Biblia y los santos, y eso le habían traído diciendo que ese era Dios, y ellos lo habían aceptado. Entonces, más no sé, le dije, más no sé, más allá quién haya inventado. Entonces él me dice, yo, joven Ezequiel, yo te voy a declarar, me dice, por favor, ¿cuál será su aclaración? Entonces me dice, mira, los curas son los que han inventado de hacer los santos. Trabajan en su convento los santos y luego de una vez que terminan salen al campo, a los pajonales. Y en los pajonales de noche salen a los pajonales y de noche comienzan a trabajar en los pajonales algunos en unos cerros, en unos morros altos, y haciendo una ventana donde pueden colocar los santos. Entonces luego terminando vuelven y llegan a la ciudad, y luego el santo en la noche lo llevan y en la noche lo colocan. Entonces, ¿con qué fin? Con la finalidad de que alguien, los que andan en los pajonales, se encuentren y luego le avisen a los sacerdotes y digan, me he encontrado el santo, ¿qué puedo hacer? Entonces el sacerdote responderá diciendo, tráiganos pues esos santos para bendecirlo, y luego prométele pues ahora misa y hacer fiesta. Entonces y ahora al respecto debo aclararte que tú me dices que te has hallado a los santos. No, tú no te has hallado al santo, sino que el Señor te ha hallado a ti. De tal manera, prométele ahora misa, habría que bendecirle y luego prométele misa y fiesta. Entonces la bendición de Dios tendrá. Y entonces esa era la respuesta que tenía que decir. Entonces eso es lo que me declaró. Y después de esto pasó también muchos años después, cuando ya tuve ya la edad de 16 años, me encontraba en una mina y luego también había un río grande. Entonces entre tres fuimos a aprender a nadar, y entre los tres amigos yo era más adelantado que estaba aprendiendo a nadar. En uno de esos días mi compañero me dice que claro, uno pasó ya a la banda, pero yo todavía no pasé. Entonces mi compañero, el otro, me dice, no ves si el otro que era más atrasado ya pasó a la banda y tú no puedes. Me dice, entonces, sí, yo también puedo pasar. Bueno, ya vamos, y yo te sigo. Me tiré al río y entonces era la 1 de la tarde. Ya el viento corría mucho, entonces el viento que corría levantó la ola, en lo que estaba ya cortando el centro, la parte del mar que hacía ola, cortando de la correntada, en eso la ola viene y me hizo tomar agua y me hundí. Entonces, en vista de esto que no podía flotar, entonces yo pensé a hundirme más hasta el profundo y luego con la viada del piso de la tierra, salir con la viada y así flotar al agua. Pero ya no pude, ya no podía ya triunfar a la fuerza del agua. El agua me llevaba de espalda, de barriga, en fin, de todo, hasta de cabeza, bueno, en fin. Entonces, medio empozado era ese río, y ese empozado tendría pues más o menos cerca como media cuadra. Entonces, más o menos faltando 15 metros para llegar a la catarata, entonces yo escuché, para esto, antes de escuchar la voz, en mi corazón nomás lloraba, diciendo, así sería mi destino para morir ahogado en este río, ya no veré a mi padre y a mi madre. Lloraba en mi corazón. Y después de esto, de repente sentí
escuché la voz que me llamaba diciendo, Ezequiel, anda, Ezequiel, anda, Ezequiel, anda, 3 veces. Entonces después de 3 veces que me llamó, ya no sé nada si moriría o estaría, no sé, ya no sé nada. Entonces quiero decir que me doy cuenta que moriría porque ya no sé nada. Entonces después, para darme cuenta, en eso que escuchaba la voz, vi que un pescado grande, por lo menos de 80 centímetros más o menos de largo, venía corriendo y se me mete a las piernas. Ahí donde ya me quedé, no sé si moriría, ya no sé nada absolutamente. Entonces, después de esto, para darme cuenta, ya estaba ya al flote del agua, hasta la cintura. Entonces estaba botando el agua que había tomado. Entonces cuando yo ya correcto, pues ya el último bocado rebotaría, ¿no? Cuando ya me doy cuenta, entonces ya volví a mi ser nuevamente, ya una bocada más lo boté el agua y ahí paralizó. Entonces quiere decir que ya había botado todo el agua. Entonces me doy cuenta, pues vuelvo a mi ser y entonces me he sentido muy bien. Entonces miro para aquí y para allá y a mis compañeros estaban lejos. Y bueno, y yo cuando me doy cuenta que hasta la cintura estaba en el agua, pero el pescado me sostenía. En buena cuenta yo estaba montado en el pescado y me sostenía el pescado. Entonces, después, como decir que ya está bueno, más o menos estaría pues un cuarto de hora así, sentado. Entonces, después, como quien dice que ya está bueno, al lado donde debería salir, dio una coleteada en el pescado y me botó a donde iba a salir. Y entonces ya de ahí me envió otra vez al agua, era hasta el pecho, y saltando salí ya. Así fue esas experiencias. Entonces, luego, y ahora llego a esto, más o menos todavía el mismo, decía hombre hecho y derecho, era 1951. Me encontraba en la provincia de Tarma y yo tenía mi taller de zapatería y donde entonces había religiosos adventistas, pero no sabía que si eran religiosos. Y me visitaba uno de ellos como amigos a mi taller, bueno, y así sucesivamente ya costumbre era de visitarme, pero no me hablaba tampoco, sino que más bien traía un paquetito envuelto con periódico y luego ese paquete dejaba siempre en el mostrador, y cuando yo comenzaba a trabajar solamente retiraba a un lado y ahí lo guardaba el paquete. Pero días después vino otra vez otro día en la misma hora y había traído sobre el paquete otro librito y eso sí lo leí. Entonces me quebrantó y me cayó de las lágrimas al leer ese librito. Entonces donde era palabras que legalmente como que si fuera promesa de Dios al hombre. Entonces, y al amigo yo le dije que me lo vendiera y no quiso venderme, más bien me prometió buscarme otro. Bueno, entonces, después de eso, seguimos conversando y luego el amigo se fue. Entonces, desde entonces ya yo me quedé quebrantado pensando de que, preocupado, porque yo en mi conciencia, desde ese momento, mi conciencia se encontraba que algo va a suceder conmigo, decía, algo, pero ¿qué pasará conmigo? Entonces ya no tenía ni apetito. Bueno, hasta los ayudantes cuando vimos a la pensión me decían, sírvase maestro. Entonces ya sírvase no ustedes, decía. Entonces, bueno, por fin un poquito me servía y a fin de que coma ellos, y ahí quedamos.
Entonces, de repente, al otro día, el día viernes en la tarde, a la misma hora, vuelta, aparece el amigo. Entonces, para esto sí, como mi corazón estaba preocupado, y me salió la palabra de decirle, amigo, cuando mire otra vez el paquete en el mostrador. Entonces yo le digo al amigo, pero primeramente pido disculpas, tal vez soy imprudente en hacerle la pregunta, le digo. Pero entonces el amigo me dice, ¿de qué se trata? Amigo, disculpe, se trata de hacerle la pregunta sobre este paquete. ¿Qué cosa es este paquete? Bueno, me contesta, es un libro. Y disculpe, amigo Manuel que llamaba. ¿Podría permitirme que descubra el libro, el paquete? Sí, lo que es de su amigo, es suyo, descúbralo. En vista de esta voz, yo lo descubrí, desaté el cordelito que estaba amarrado, desenvolví el periódico, y luego era un libro que decía Santa Biblia. Pero hasta estos días yo no conocía la Biblia, no sabía qué cosa era el Evangelio, nada sabía absolutamente, pero sí de Dios, sí, sé muy bien desde la edad de los años, eso sí tengo presente. Entonces la Biblia sí no conocía, entonces, donde recién abro la Biblia a descubrir, abro a la lectura, a lo que podía abrir, si lo leí, entonces hablaba de que el del camino del hombre andaba mal, no estaba bien el camino del hombre. Y luego después, cerrando, otra vez a abrir y se abre otra página del libro, se abre y también lo leí, también acosaba el camino del hombre. Y por tercera vez, luego cerrando, abrí otra vez, entonces, ahí sí lo leí, entonces ahí había ya la promesa de Dios que decía, tus pecados serán perdonados, decía, y yo te perdonaré y haré como lana blanca, como la nieve, y no me acordaré más de tus rebeliones. Entonces, al leerlo, eso sí, claro que me cayó en las lágrimas, y entonces a los que estaban amigos ahí sentados le dije, amigos, ahora sí encuentro un camino que lleva a la vida. Y en el camino que actualmente estábamos en el camino de la muerte, sin esperanza. Ahora sí encuentro el camino de la esperanza, camino de la vida. De manera que solamente sugiero a todos ustedes que por el camino donde va su amigo, sigan también. Entonces, hasta ahí termina también otro punto que hasta ahí, ¿sí? Entonces, este fue el motivo ya entonces, que pasé después de esto, para que se descubra todo esto, entonces, al otro día tenía que buscar trabajo para mi paisano que no tenía trabajo, estaba en el taller, y me levanté pues a las 5 de la mañana, me fui, estaba fuera del pueblo, una fábrica de ladrillo y teja había, y el dueño era mi amigo. Entonces fui a buscar trabajo para mi paisano. Entonces cuando llegué, pues no, ya estaba levantado el amigo y entré a su casa, bueno, me recibió, y luego le hablé sobre el trabajo. Sí, hay vacante, me dice. Entonces me dio trabajo para el paisano, y me dijo que desde el lunes vaya. Y saliendo, me despedí del amigo, y saliendo de su casa, llego a la esquina de la calle. Entonces, como alguien que me dijera, espera, me quedé parado, no podía moverme. Entonces hasta los ayudantes me decían, ya tarde, tenemos contrato, vamos, hay que avanzar con la obra. Esperen un ratito, con eso detenía. Hasta que por fin nuevamente el amigo con quien había conversado en el taller bajaba otra vez con otro paquete. Entonces, y luego llega, nos encontramos, nos saludamos. Después de saludarnos me dice, bueno, hasta luego, y se fue.
Entonces estaba caminando ya cerca, como 20 metros ya más o menos, y yo me quedé mirándolo, no podía dejarlo de verlo. Entonces, como estaba ya más o menos como 20 metros más allá, entonces le digo, pues amigo Manuel, le llamo, y siempre con mi imprudencia, amigo Manuel, le digo, ¿de qué se trata? Me dice, amigo, se trata de preguntarle a dónde se va. Y cuando estábamos conversando, pues no me dijo nada, no me invitó nada, a dónde iba, nada. Entonces me contesta pues así, entonces yo le digo, ¿sería ustedes acompañarle? ¿Qué ocurrencia? Me dice, vamos, donde recién me lleva, pues, ¿no? Y entonces, pasando ya más o menos 5 cuadras en el camino, me declara de que era religioso, adventista, y estaba yendo a guardar el sábado a la casa de un anciano que ahí se presidía el culto. Y llegando al culto, me presentó al anciano de la iglesia y me prestaron la Biblia, pues después entonces se ha realizado ya el estudio, muy bien, me enseñaron. Entonces, en vista de que encuentro pues la Biblia que ya había conocido ya, entonces cuando comienzan a darme las lecciones, y según las lecciones yo voy entendiendo, entonces me agradó. Y yo me entregué legalmente para ser verdadero cristiano. Bueno, entonces, y terminamos, pasamos el sábado y ya yo me convertía, entonces de ahí para adelante ya era muy celoso para mí mismo. Y entonces, estrictamente era a lo que me había dado órdenes. Entonces me dijo, hoy día sábado, el lunes en la tarde son 2 horas de culto tenemos. Luego miércoles en la tarde también 2 horas de culto tenemos. Viernes iren 2 horas de tales horas a tales horas. Y sábado de reposo. Esos son los puntos que nosotros tenemos que reunirnos acá en este lugar, me dicen. En eso, claro, en esas consignas que recibí era bien celoso y estrictamente, claro, era mi conducta. Pasando para esto a otro sábado, ya eran 8 días, domingo, lunes, a partir de lunes en la tarde me mostró ya en sueños, lo que nunca en mis sueños veía, pero ahora he visto cosas maravillas. De repente ya me muestra ya revelaciones que son más efectivas y más claras. Entonces, y todas las explicaciones yo entendía, y todos los señales que me mostraba, todo entendía, todo recibí, pero sí no entendía. Entonces, en vista que no entendía, yo me compré un cuaderno y escribía en el cuaderno. Y entonces todo lo que vi en las noches, que me veía revelaciones, sueños, en fin, pero no lo entendía, no podía interpretar. Entonces pasan meses, después de esto sucede, en que yo, claro que agarré la Biblia, estaba estudiando y me dio cólera y no sé por qué me endurecería mi corazón. Entonces, pues por lo que no entendía, algunas explicaciones de la Biblia no entendía. Entonces, algunos entendía, pero lo que no entendía, ahí donde me embrutecía y lo boté al suelo a la Biblia. Y me dio temor, que lo recogí nuevamente la Biblia y lo limpié el polvo que se había empolvado con la tierra. Después me senté a la mesa y me senté a estudiar. Entonces lo que entiendo, pues estudiaré, me decía. Entonces así estaba estudiando. De repente en esos días sucede otro misterio de que se me apareció el Señor Jesús exactamente como Él es, con su vestido. Entonces me dice, recuéstate a la tierra. Me recosté, de costado izquierdo me dice, de costado izquierdo me coloqué, estira los pies, me bien, de costado. Y luego, levanta tu codo, levanté los codos así. Después de dejarme en esta posición, más o menos como 6 pasos se retira más allá de mí, y ahí comienza a orar, está orando al cielo, con las manos extendidas, y para darme cuenta en lo que estaba orando aparece un vaso blanco en
en la mano derecha, ya, y sigue orando. Entonces cuando vi, yo estoy mirando, en eso de repente el vaso ya está vacío, y sigue orando, en eso de repente agua ya también se llenó al vaso, igualito como que alguien estuviera vaciando, ¿no? Entonces se llenó el agua al vaso, y después de esto, enseguida un polvito ya cayó al agua y se volvió leche. Entonces hasta ahí vive. Para eso también vive en la mano izquierda y estaba un hisopo. Entonces terminó de la oración y dio gracias, y luego entonces terminando se me acerca y nuevamente me dice, levanta el codo, levanta el codo. Entonces con el hisopo remoja a la leche del vaso y luego se pone acá, al codo, así. Entonces, en ese momento, así como quien pone una ampolleta de anestesia y va a dormirse, ¿no es cierto? O sea, de calcio, cuando pone. Ya, entonces, igualito, comenzó a adormecerse mis pies desde la punta de las uñas, de los pies, y venía adormeciendo. Cuando llegaba a la pierna ya estoy en agonía, ya se me acerca, ya estoy para morir. Llega el corazón, morí, y pasa el corazón el bulto, venía bulto así bonito, entonces pasa el corazón y otra vez se volvió a mi ser. Entonces sigue caminando y pasó ya la cabeza. Y yo miré qué cosas saldrá de mi cuerpo diciendo, entonces vi que salía humo negro arqueando, así como humo. Ya. Entonces pues esto me dice, Ezequiel, levántate. De hoy en adelante, delante de mí, mañana, hoy y mañana, pasado mañana, sea Shalom. Me dice. Entonces luego me dice, hasta luego Ezequiel, hasta luego Señor. Ahí termina otra vez el misterio. Desde entonces sí, he comenzado a interpretar en gran forma. Entonces, interpretando, de ahí para adelante sí me faltaba hora para estudiar. Y así. Entonces ese fue el motivo que las cosas de Dios, digamos, a mí me recayó la revelación. Entonces por eso la revelación conocí dentro de la congregación adventista. Y entonces de ahí para adelante yo seguí, claro, como para ser fiel a Dios, pero comenzó a declararme ya mi destino, que no era solamente para ser cristiano, verdadero cristiano, sino que yo tenía responsabilidad. Entonces cuando comienza a declararme ya entonces que yo era responsable sobre el Evangelio y mi comienza de mi destino, entonces y así se mete y así, de manera que desde entonces he entendido, de manera que hasta hoy sé muy bien de que mi responsabilidad es liberar la humanidad, la generación de los 4 cantones de la tierra. Sin embargo, yo he escuchado, porque aparece en el libro del padre Marçal, el relato de la ascensión a los cielos, en la que usted recibe los 10 mandamientos, las 10 palabras, el arrebatamiento. He leído, bueno, usted lo escribe en el libro de los 10 mandamientos, lo cuenta, y el padre Marçal cuenta otra cosa. Entonces no sé cuál de los dos es el... ¿Podría usted contar qué es lo que sucedió? Pero tenía la educación de arriba siempre conmigo. Entonces hasta que, para poder entender sobre mi destino, primeramente, sucede que me arrebató al oriente. Entonces, fui arrebatado, entonces me hizo conocer donde que había, o sea, al pueblo de Ezequiel antiguo, me llevó. Entonces, del pueblecito me hizo pasar como 5 cuadras arriba
hacia como quien se va a la chacra. Entonces de ahí me dice, pasamos 5 cuadras más o menos, y enseguida me dice, a la izquierda vamos. A la izquierda me hizo voltear, entonces ahí había una casa antigua, por lo menos la pared de la casa tenía 1 metro. Ya se había caído ya totalmente, ya hace años ya abiertos de esa casa. Entonces solamente ni palitos, había ya polvo, ya palitos también. Bueno, y delante de esa casa había un patio grande, en ese patio estaban enterrados 3 entierros había. Entonces me comienza a declarar de la tercera. Este se llama fulano de tal, pero esto no se va a levantar, porque él ha pecado contra Dios. Ha escrito contra Dios, escribir quiere decir que pecar. Entonces pecó contra Dios y de manera que él ya no se levantará. Enseguida me declara a la segunda sepultura, me indica, este segundo sí va a levantarse y se llama fulano de tal. Y después de dejarme el segundo me pasa ya a la primera sepultura. Entonces la primera sepultura ya me declara, él sí va a levantarse primero y después el segundo. Luego después de decirme el segundo, bueno, declararme del segundo, entonces me pregunta, ¿qué veis? Entonces para ver, en la cabecera de la sepultura primero estaba plantado una cruz, como de costumbre que se lo plantan en la cabecera en los cementerios. Estaba plantado y luego en el brazo de la cruz estaba el nombre Ezequiel escrito con letra grande. Entonces cuando me dice, ¿qué veis? Entonces dije, vi en la cabecera de la sepultura primero, en la cabecera está plantado una cruz y luego en el brazo de la cruz hay escrito en letras grandes nombre Ezequiel. Entonces al decir esto me dice el Espíritu Santo, ese eres tú. Entonces cuando me dice, ese eres tú, entonces yo pues me endurecía, pero ¿cómo va a ser yo? Que si... Entonces con ese pensamiento, entonces este misterio ahí no termina. Entonces después ya cuando desperté comenzaba a pensar, pues yo, pero ¿cómo puede ser esto? Entonces para esto yo lloraba pues yo aclamaba arriba en mi oración, ¿cómo puede ser? Yo soy de este siglo. Entonces ya me hizo ya las preguntas. ¿Entiende Ezequiel? Me dice, ¿cómo vino Jesús al mundo? La primera pregunta. Entonces contesté, vino en espíritu y fue introducido a la vientre de María y luego se formó en carne y hueso y así vino Jesús al mundo. Contesté. Entonces arriba me contesta, bien has dicho. Y luego después de esto preguntas en diferentes maneras, aumentando. Y hay otra pregunta, ya me pregunta, tú fuiste enterrado para afuera, para ejemplo, me dice. Entonces, después me dice, ¿y todo Ezequiel será? Ahí me endurecía nuevamente, no entiendo pues esta pregunta, ¿no? Enseguida, hubo otra pregunta, mis primeras preguntas comienzan y después ya termina con, para ejemplo, para estos días, nuevamente repito, para ejemplo, para los porteros días, ya me repiten. Entonces, luego me pregunta nuevamente, tú eres el que has escrito el libro de Ezequiel. Me endurecía pues en ese punto cuando llegaba mi nombre. Y después, tú eres el enterrado para afuera, ejemplo para los porteros días. Dice así. Entonces, y después en otra vez, la misma pregunta me hace y luego ya me dice, ¿y cómo vino Jesús al mundo? Contesté, conforme contesté la primera pregunta, entonces bien has dicho, me dice. Y luego, y todo Ezequiel, en los que se llaman todo Ezequiel nacido, ¿será Salvador? No, uno no más, el que vino del cielo, el cual único Salvador dije. Bien has dicho, me contesta. Luego, entonces, otra pregunta, en la misma forma me pregunta, entonces, como yo dije, ¿cómo podía suceder esto? Yo soy de este siglo.
Bueno, también había dicho dentro de esa pregunta, yo soy de este siglo. Entonces, nuevamente le pregunto, entonces dice, ¿cómo vino Jesús al mundo? Contesté, muy bien me dice. Y todo lo que se llama en Ezequiel la tía de Salvador, no uno nomás, el que vino en el Espíritu, el cual es el único Salvador. Y todo Ezequiel será, me dice. Entonces, no entiendo, Señor. Claro que decía porque me endurecía mi corazón cuando llegaba mi nombre. Entonces, él últimamente ya me dice, Ezequiel, entiende, es cierto que tu carne es de este siglo, pero tu espíritu es antiguo. ¿Me dice? Entonces, y todo Ezequiel será, quería decir esa palabra, y todos los que se llaman Ezequiel siervo de Dios, no, uno nomás, en la experiencia que me está hablando, todos es el Salvador, no uno nomás. Entonces, así también esa experiencia también, todo Ezequiel será siervo de Dios, no uno nomás. Eso también me hizo entender. Al último del Espíritu me hizo entender claramente. Entonces me dice, entiende, tu carne es de este siglo, está bien, bueno, pero tu espíritu es antiguo. Pero él también, pero ¿cómo podría ser esto? Entonces me dicen, el que ha escrito el libro de Ezequiel murió, el espíritu vive y sigue con él la obra, dice. Entonces, y tu carne es de este siglo, y el espíritu de Ezequiel es sobre ti. Entonces, quiere decir, entonces me dice, así será hecho. Entonces, en la forma que yo dije, que Cristo es venido en espíritu de Dios, en espíritu, y fue introducido a la vientre de María. Pues para eso me preguntó, ¿cómo vino Jesús al mundo? Me preguntó. Entonces, Jesús vino en espíritu, y fue introducido a la vientre de María. Así, y se encarnó de carne humana, y así vino, y luego nació en su tiempo debido, como toda criatura, así vino Jesús al mundo. Contesté, así pues todo, me dice. Entonces al decirme yo entendí de que el Ezequiel antiguo murió, ya, era el profeta. Entonces, murió, y el espíritu de él sigue con la obra delante de Dios. Entonces, en la experiencia que yo dije, el Espíritu Santo descendió, entonces en esa experiencia tan igualita, la misma experiencia tenía que suceder, que el espíritu de Ezequiel vive, y luego en el tiempo ya debido para que ya nuevamente venga nuevamente Ezequiel, entonces el espíritu de Ezequiel fue introducido a la vientre de mi madre, y luego, por eso, ahora que me dijo carne de este siglo, entonces se encarnó de carne humana de este siglo, hueso y carne, y así nuevamente volvió Ezequiel otra vez. De tal manera él mismo es. De esta manera entendí, por eso me decía que el que hace, tú eres el que hace escrito el libro de Ezequiel, pero yo mismo lo decía, no podía entender. Entonces, para hacerme entender, precisamente me arrebató al occidente, al pueblo de Ezequiel, y me señaló donde estaba enterrado, y luego entonces esos tres personas eran ejemplos para estos días, pero uno se reveló y ya no va a ser. El segundo también tenía que ver, pero eso tampoco tiene otra obra de él también que cumplir, pero el primero es el que tiene que estar con Dios, y luego para moralizar a la generación de los cuatro cantones de la tierra. Enseguida, después de este misterio, yo siempre seguí caprichoso, a pesar que ya me declaro que yo soy. Entonces, pero yo, ¿cómo podía hacer esto? Yo pensaba en mi condición como carne, y yo seguía pensando mal. ¿Cómo podía hacer esto
si, ¿cómo puede ser yo? Yo soy de ese tiempo, ahora el sistema antiguo es el que no yo, no. Entonces, así siempre la lucha ahí me permanecía siempre. Entonces, para esto, siempre donde iba a trabajar oraba siempre, entonces bajo de un arbolito oraba, y en eso de repente me habla. Entonces bueno, ya entonces ya yo bajaba, entonces ya no me endurecía, ya la dureza me iba abandonando poco a poco, hasta que ya entendí y totalmente me he hecho entender mi camino. Entonces contento ya que era bueno en fin, que me queda a mí. Entonces ya que mi destino es para servir a él, me convino solamente pues servir a él, nada más. En eso ya quedé, ya entonces. Y después de esto, pero ¿cómo podía yo saber ahora qué cosa hablaré? ¿Qué cosa hablaré yo para predicar? ¿Qué cosa predicaré? Decía. Entonces para esto, entonces pocos días después, fui arrebatado al cielo. Entonces ahí también vi al primer cielo. Llegué, entonces ahí me bajé ya, entonces era una ciudad grande, hermoso, y la ciudad no era de adobe ni de ladrillo, era de metal finísimo, era como vidrio el metal, blanco, y luego las calles también con veredas del mismo metal, y luego el centro de la calle con piedras redondas, pero eran metales, lindísimo era la calle, y comencé a caminar por la calle central. También he visto la iglesia con 12 campanas, 6 campanas en cada torre, y después seguí caminando. Cuando llegué al fin de la ciudad y volteo y miro a toda la ciudad, la vista no alcanzaba. Era una ciudad muy grande, pero no hay gente. Y sigue caminando porque yo dije que iba llamado, porque me llamaba, yo tenía que ir. Entonces, pero como yo no encontré otro camino para seguir, me pasé de frente, entonces llego a un camino, a una pista ancha, como carretera, como ahora que tenemos pistas. Y luego a los cantos de la pista eran jardines de diferentes colores, bonitos. Y sigo caminando, llego a un pueblo pequeño y era humilde, de un piso nomás las casas, así como campamento de un ferrocarril. Así era. Y vi una sola puerta de entrada, una puerta grande. Entonces un poquito estaba inclinando la puerta, llego a la puerta, entonces yo reempujé para adentrar. Entonces sale un negro, maceta, alto, y con negro chillo solamente los ojos y los dientes blanqueados. Entonces me cerró la puerta y me dice, no puedes entrar tú, ¿a qué venir acá? Me dice. Entonces, mira, le digo, el de entrar para adentro no es mi voluntad, sino es la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces reempujé con prepotencia y me entré, y él se humilló nomás, se humilló colérico nomás, me miró, y de todas maneras entré para adentro. Y me paso pues el pueblecito, y llego atrás del pueblo, que había sido una playa, una isla, y luego me llegué a la playa y ahí vi como el mar, pero ese mar no era mar, sino era el lago de fuego de azufre. Entonces ahí vi también en la orilla como palo mayor del barco, igualito, escalera subía y arriba igualito el palo mayor, la persona tiene, igualito tenía. Entonces cuando estaba mirando, viene otro, digamos el adversario, viene con otro hombre, entonces por delante traía, entonces sube por acá, le dice, y subió el hombre, se paró arriba. Entonces el diablo estaba, en atrás que estaba parado, le dice, acá está la salvación, lo empuja al fuego. Entonces cuando viene, entonces también el fuego levantaba como una ola grande, por lo menos la altura tenía de 100 a 200, tal vez 300 metros de altura. Entonces hay gente bastante de espalda,
de sentadera, de costado izquierdo, derecho, de espalda, de barriga, de cabeza, y todos gritando, pidiendo auxilio, otros maldiciendo a su padre y a su madre, maldiciendo a sus padres, y otros decían maldiciendo la hora que habían nacido, y otros maldecían a Dios, y así, y otros pedían favor que le alcanzara agua, pedían agua, que tenían sed, y otros decían que tenían hambre. Entonces, así esos gritos, esos clamores que estoy escuchando y estoy viendo también la gente. Y para eso también levanté la vista hacia arriba, lo vi al padre, más o menos estaría a la altura de 1000 o 1500 metros de arriba. Estaba con las manos así. Entonces cuando estoy mirando, estaba mirando a esos, al juego, a toda la gente que está ahí, y después se voltea al otro lado, y a las espaldas ya queda la gente. Entonces eso también está en la escritura, eso también, igualito. Entonces, quiere decir que en la escritura, así, eso me decía, al volver al otro lado, entonces eso dice, yo le daré las espaldas a la gente, mi rostro voltearé, me volveré a los que me aman, pero a los que por él están, y luego la espalda le dará a los que no aman a él. Muy bien, eso quiere decir que ya la escritura declara. Entonces, después de estas cosas, después de ver esto, regresé otra vez. Entonces ahí donde encontré el camino que sube arriba, al segundo cielo. Entonces caminito chiquitito subía, y después encontré una escalera, subí arriba al segundo cielo. No había luz, no hay nada, absolutamente, no hay ser evidente, digamos. Terreno seco, como estos desiertos. Entonces, luego encuentro otra subida al tercer cielo. Subí, ahora que hay día, ahí está, como ahora que estamos en el día. Entonces, ahí había un local grande, ese de frente entré al local, era lo que nunca había visto el local, grande. Entonces, por la derecha me fui, por el costado del local, por la derecha me fui mirando el techo, la pared, todo. Después estoy avanzando y de repente en el medio del local encuentro una mesa grande, rodeada con 24 sillas. Entonces mí mismo decía, pero ¿quiénes se sentarán acá? Pero no hay nadie. Entonces, pero no volteaba atrás. Entonces solamente así nomás para afuera y para adentro, así no miraba. Entonces al mirar así, entonces adentro en el fondo del local encuentro 2 bibliotecas y una pizarra grande. Bueno, enseguida ya para avanzar al fondo, ya levanté el pie para seguir caminando. En eso de repente de mi retaguardia, pues así estaba, en eso que me habla, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Y ya llegaste? Yo rápido volteé, ahí estaban 3 personas, así, sentados 2. Entonces, esto me hablaba, y estos 2 me miraban así. Entonces esto es lo que me hablaba. Entonces, sí hermano, ya no podía ni saludar, ya no, de repente tenía, sí hermano, ya llegué. Entonces me contesta, está muy bien, el único así te esperábamos para comenzar la obra. Me dice, entonces siéntate, siéntate, me dice, me senté, había una mesa chica delante de ellos, más o menos sería pues unos 3, 4 metros más adelante, había una mesa chica y me senté, y una silla había, y ahí me senté. Entonces, yo estoy mirando a los 3 varones, entonces me miran nomás, entonces este era el Hijo y este era el Padre, y este era el Espíritu Santo el que me hablaba. Entonces me miran nomás, entonces de repente a poco rato me dice, y mire al Hijo que está revisando la Biblia, abriendo, esto no han visto, versículo por versículo, esto no han visto, pasaron nomás. Esto sí han visto, pero leyeron, pero no lo ponen en práctica, dice. Muy bien. Entonces, en eso el Padre se levanta y se dirige al fondo y escribe los 10 mandamientos en la pizarra. Entonces muy bien, y luego viene y se sienta y me dice, Ezequiel, Señor, me levanto, entonces, y 3 reverencias dice, entonces me dice,
anda a la biblioteca, sácame cartulina, me manda. Entonces, amén, Señor. Me fui, yo como un soldado de paro, como estaba así, entonces giro a la izquierda para seguir al fondo, luego como un soldado marchaba. Mañana me fui. Dentro a la biblioteca, uno estaba cerrado y el otro estaba abierto. Al que está abierto me entré. Ahí había 2 libros. Entonces yo curioso, primeramente curiosé el libro, levanté para leerlo. Pero en eso me tentó temor y lo dejé de leerlo y agarré la cartulina y salí. Entonces, aquí está la cartulina del Señor. Entonces me dice, toma tinta en la silla y escribe los mandamientos que están escritos en la pizarra, ni aumentar ni disminuir. Entonces, y para eso en la mesa ya estaba ya la tinta, el lapicero. Entonces yo comencé a escribir los 10 mandamientos. Entonces yo cuando ya me pidió, cuando me dice, ya está listo, también estaba terminando. Entonces ya dije, ya hermano dije. Entonces escribí, entregué. Entonces al Espíritu Santo entregué y le entrega al Hijo. Está muy bien, aprobó, que alcanzó al Padre. Está muy bien, aprobó que está bueno. Entonces luego ahí me dice, enrollando me pone al brazo derecho, ahora irás pueblos, naciones, y donde fueres hablarás diciendo, este es el mandamiento que mirando no habíais visto, y hablando de ello no habíais entendido. Escuchando estas palabras quizás se convierta, quizás es dura. Entonces quiere decir que no se arrepentirán. Hasta ahora estoy viendo, no se arrepienten. No se arrepienten, poco está. Entonces está cumpliéndose lo que me dijo. Entonces, ahora después de esto, ya después de como una forma película, ¡pam!, se cerró. Entonces ya para eso no, estoy mintiendo. Entonces me puso y luego me dice, ahora anda a predicar, naciones, casas, pueblos. Entonces ya me enseñó lo que iba a hablar. Entonces ya, haciendo 3 reverencias, di 6 pasos atrás. Entonces de ahí me colé bien, hice reverencia 3 veces, así. Entonces después giré a la derecha y como un soldado marchando, estaba saliendo, ahí es donde que noche me hice como una película. De repente, para darme cuenta, ya viví en una ciudad grande predicando. Entonces, y luego decían, y otros escuchaban, sí, está bien, sí, es cierto, es verdad, es verdad. Entonces, entre tanto aparecían otros hombres gritando en alta voz, decían, otros estaban con la piedra en la mano, otros con pan en la mano. Entonces decían, si verdaderamente es profeta de Dios, que sea crucificado, decían. Entonces yo estaba predicando. Entonces, escuchando eso, estaba decidido que se haga lo que ellos desean. Entonces solamente yo me postré, oré, pidiendo fuerza arriba, decía, Señor, no es mi voluntad pasar esta copa, sino es tu voluntad, Señor. Solamente dame fuerza y energía para pasar esta copa, porque es tu voluntad. Entonces oré, en eso de repente una noche se hizo ¡pam!, como película, y de repente ya me veo ya crucificado. Entonces, cuando estaba crucificado, los hombres me querían sacar de los pies, se colgaban y no podían. Y entonces, en eso de repente un hermano conocido acá de la tierra, vi allí, se me acerca, se postra, Señor, no me dejes, yo te serviré. Entonces esta mano se aparta de la cruz y le pone en la cabeza. Entonces quiere decir que bendició. ¿Ya? Entonces después otra vez la mano se coloca en su sitio. Entonces este varón se fue.
entonces lloraba. Y en eso de repente, después de este misterio, vuelta, noche se hizo, entonces ya estaba en pie. Y entonces, ahí donde yo agradeciendo, para agradecer me postré, oré, en eso ya no era con vestido civil, sino que cuando me doy cuenta que estaba orando así, en eso me veo que estaba con la túnica, para el color rojo y manto azul, y eso mismo es mi vestido, está preparado, listo para salir. Entonces, ahí terminó este misterio. Así ella he entendido mi deber o mi responsabilidad, o sea, mi destino. Entendí de tal manera, desde entonces he comenzado a predicar. Ahora hay bastante gente, solamente me falta es visitar a los países. Ya estoy pronto también a visitar.